Martin Heidegger nació en Meskirch, al sur de Alemania, en 1889. Escribió el libro más importante de la filosofía del siglo XX, El ser y el tiempo. Consideró allí que la tarea filosófica más propia consistía en abrir la pregunta por el ser. Para ello, desplegó una penetrante analítica del ser, de ese ente capaz de preguntar por el ser. Heidegger planteó su propio pensamiento como en tránsito hacia un pensar ya no metafísico. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a nuestro programa de divulgación filosófica. Les propongo un pequeño experimento. Si ustedes preguntan a un anglosajón quién es el filósofo más importante del siglo XX, casi sin duda contestará Wittgenstein. Si ustedes preguntan a un europeo, a un continental, quién es el filósofo más importante del siglo XX, casi inexorablemente responderá Martin Heidegger. Son dos aspectos totalmente divergentes de la filosofía y dos caminos distintos. Siempre se había dicho que la filosofía anglosajona, Inglaterra y Estados Unidos, y la filosofía continental seguían vías diferentes. Puede que no haya vías tan diferentes como la que puede darse siguiendo a Wittgenstein o siguiendo a Martin Heidegger. Heidegger fue un filósofo oscuro. Es un filósofo, primero es un profesor de filosofía, empieza como profesor de filosofía y sigue una escala académica hasta llegar a rector de la Universidad de Berlín en pleno nazismo. Y ahí está, en ese episodio del nazismo, el momento oscuro que marca el final, por supuesto, de su carrera académica, un periodo turbulento porque de alguna forma después de la guerra se le va a hacer reproches por su nazismo. Él permanece en un cierto ostracismo hasta que ya en los años final de los 50 vuelve otra vez a aparecer discretamente, al menos en la vida pública, y su obra es recuperada. ¿Fue nazi Heidegger? Eso es una pregunta que a lo largo de este siglo se ha hecho muchas veces. En un cierto sentido, no cabe duda de que aceptó y colaboró con el régimen nazi y, por supuesto, no se opuso a él en modo alguno, a pesar de que sus seguidores tratan de inventarle algunos tipos de resistencia. Dio discursos entusiastas a favor de Hitler, llegó incluso al rectorado de la universidad, pero bien es verdad que en su pensamiento ultraconservador, un pensamiento, digamos, todo lo contrario de un pensamiento progresista en cualquier sentido del término, es verdad que hay diferencias fundamentales con el ideario nazi. Por ejemplo, no ese biologismo de los nazis, de las razas inferiores y todo ese mundo, digamos, de sustrato biológico que los nazis querían dar a su ideología, no existe. No solamente no existe en Heidegger, es contrario a su pensamiento, ¿no? Porque es un punto cientifista que está completamente en contra de Heidegger, que era tan antimoderno que ni siquiera era científico para poner la biología como la base de su pensamiento. Yo creo que fue un nazi de hecho, pero probablemente no un nazi, digamos, de pensamiento. Da igual, en cualquier caso, eso enturbió su figura, que es cualquier cosa menos ejemplar en la historia del pensamiento del siglo XX. Martin Heidegger nació en 1889 en Meskirch, un pequeño pueblo en el sudoeste de Alemania. Su padre trabajaba como maestro tonelero y tanto él como su esposa eran católicos. El joven Martin fue orientado por sus padres para la carrera sacerdotal. Sin embargo, hacia 1907, la lectura de un libro de Franz Brentano sobre los múltiples significados del ente en Aristóteles lo convenció de estudiar filosofía. Abandonó, pues, su formación sacerdotal e ingresó a la Universidad de Friburgo, concluyendo sus estudios universitarios en 1913. Durante la Primera Guerra Mundial fue destinado a un puesto de control postal y luego
a un observatorio meteorológico en el frente. Al finalizar la contienda, comenzó su carrera académica. A partir de 1916, colaboró con el filósofo Edmund Husserl. En 1917, se casó con Elfriede Petri, hija de un alto oficial prusiano de confesión luterana, y comenzó a dictar diversos cursos y seminarios. Entre 1919 y 1920 tuvo 2 hijos y abandonó el cristianismo en una crisis de fe. En 1923 fue nombrado profesor extraordinario y director del Seminario de Filosofía en la Universidad de Marburgo. Allí conoció a una joven estudiante judía llamada Hannah Arendt, con quien mantuvo un romance extramatrimonial durante casi 2 años. Ella fue, en palabras de Heidegger, la musa inspiradora de su obra más famosa, Ser y Tiempo, cuyas primeras 2 secciones fueron publicadas en 1927. Las otras secciones, anunciadas en la introducción, jamás fueron escritas. En 1929, al retirarse Husserl de su cátedra en Friburgo, propuso a Heidegger para reemplazarlo. Su prestigio fue creciendo con la publicación de la conferencia inaugural, que es Metafísica, y un libro sobre Kant. En 1933, en pleno gobierno nazi, ocupó el rectorado de la Universidad de Friburgo, pero presentó su renuncia en 1934. Luego se mantuvo alejado de la política y se refugió en sus cursos. Sin embargo, en este período produjo textos muy importantes que fueron editados con posterioridad, como Introducción a la Metafísica y muy especialmente Aportes a la Filosofía. A partir de esta época, Heidegger dejó de considerar su propio pensamiento como metafísico, puesto que la metafísica, si bien pregunta por el ser, contesta hablando del ente en general, y es entonces ontología, o del ente supremo, y es entonces teología. En ambos casos, no se piensa propiamente el ser. Por supuesto, Heidegger no pretendía estar ya en condiciones de desplegar el pensar del ser mismo. Solo aspiraba a preparar el comienzo de un pensar ya no metafísico. Heidegger pretende una renovación radical del pensamiento occidental, o, por decirlo como él prefiere expresarlo, una superación del pensamiento metafísico. Para él el error de la metafísica, y que se remonta hasta los orígenes del pensamiento, es una confusión entre el ser y el ente. Una cosa es el ser y otra cosa son todos los entes que son. El hecho, ese hay, que es el ser, es completamente distinto a todos los hechos, a todos los seres que son. Y el pensamiento ha tratado de fundar los entes en una especie de ente superior que ha confundido con el ser. Dios, la naturaleza, la sustancia, también son entes. Es decir, en cualquier caso, no importa qué ser, digamos, de los reales y conocidos señalemos, siempre es un ente y nunca es el ser. Evidentemente esta es la diferencia ontológica que señala. Hay una diferencia ontológica entre ser y ente, que es lo que debía ser la base de la metafísica, pero que la metafísica olvida. La metafísica se queda con los entes y olvida el ser. Potencia al ente y magnifica algún tipo de ente y sustituye el vacío del ser con esos entes digamos, superiores, que cree que son superiores a ser un ente, cuando en realidad son entes como cualquier otro, ¿no? ¿Qué es el ser? Bueno, eso no queda absolutamente nada claro. A veces
parece que Heidegger juega a ir quitando todo tipo de atributo posible al ser. El ser no es un fundamento, el ser no es un principio. Incluso hay un momento en su obra, en algunos de sus apuntes, en que él tacha la palabra ser y pone la palabra nada. Es como si el ser equivaliera realmente a la nada, en su falta de atributos, etc. Es un pensamiento abstruso, pero señala ahí un latido hondo metafísico. Ninguno de los seres que existen, por potentes y gigantes que nos imaginemos, puede compararse a la pregunta de por qué hay y no más bien la nada. ¿Por qué existe? ¿Cómo está ahí? ¿Cómo puede estar ahí? ¿No? Ese con una complejidad verdaderamente difícil muchas veces de expresar y de comprender, y que desde luego a él le costaba mucho expresar de manera inteligible, pero quizá ahí está el centro del pensamiento de Heidegger. Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, Heidegger dio a conocer su Carta sobre el humanismo, en respuesta a algunas afirmaciones del filósofo francés Jean-Paul Sartre. Luego, en lo que se ha entendido generalmente como la última época de su pensamiento, Heidegger interpretó el ser en el mundo de los hombres como un habitar poéticamente el mundo, y propuso que la filosofía se aproximase decididamente a la poesía como un modo de no renovar el olvido de la diferencia entre ser y ente, la diferencia ontológica propia del pensamiento metafísico. Aunque la diferencia ontológica precisamente consiste en no confundir el ser con el ente, hay el único modo que tenemos de acercarnos a la comprensión del ser es precisamente a través de uno de los entes. Y esto es la base, el contenido de la obra más importante, más famosa de Heidegger, y quizá una de las obras sin duda más importantes de la filosofía del siglo XX, que es Ser y Tiempo. ¿Cuál es ese ser a través del cual, cuál es ese ente a través del cual podemos llegar al ser? Es el Dasein, dice Heidegger. El Dasein a veces se traduce como el ser ahí. Una de las dificultades, acoto, una de las dificultades que tiene el pensamiento de Heidegger es que está constantemente inventando términos que no se utilizan en la lengua común, combinaciones de palabras, usos distintos de palabras habituales, y sobre todo inventando neologismos que hacen que, claro, su filosofía pues sea especialmente desconcertante porque no recurre a términos comunes. El Dasein es algo así como el ser ahí, como el ser arrojado a la existencia, como el ser que no tiene más remedio que ser, como el ser cuyo destino es ser, y ese es el hombre. El hombre es un ente, pero un ente que problematiza su ser constantemente y que está de alguna manera vaciándose constantemente de su ser al intentar contemplarlo y aprenderlo. El Dasein, el hombre, pues queremos decirlo de algún modo, el ser ahí, es consciente de que brota de la nada, de que viene de la nada y que está constantemente como flotando en la nada. Eso produce en el hombre angustia, y esa angustia es la revelación de nuestra auténtica condición. El tiempo, la temporalidad, nuestro vivir con los demás, nuestro tratar de escapar de la banalidad y de la trivialidad. Muchos seres humanos, muchos Dasein quieren olvidar esa temporalidad que los va llevando hacia la muerte, hacia ese momento, dice Heidegger, de la posibilidad de lo imposible, cuando se hace posible lo imposible. Entonces, vamos avanzando temporalmente hacia eso, pero queremos mirar hacia otro lado, queremos distraernos, queremos frivolizar. Heidegger exige una toma en consideración auténtica de nuestra temporalidad mortal, y eso sería lo que nos diera un destino, que nos levantara frente a la mediocridad de la rutina vital contemporánea. Asumir esa temporalidad
sin subterfugios ni distracciones, es lo que nos permitiría apropiarnos realmente de un destino que nos salve de la mediocridad y de la rutina de la época contemporánea. Vivimos al amparo de los roles sociales, de lo que se espera que hagamos, pensemos y digamos. Solo excepcionalmente somos auténticos. En general, nuestra vida se pierde en la inautenticidad. Y es natural que así suceda, porque nuestro propio modo de ser implica asumirnos como radicalmente finitos, aceptar la angustia de no poder cumplir todas las posibilidades que se despliegan ante nosotros, correr el riesgo de equivocarnos y arrepentirnos y sentirnos culpables de las elecciones que hemos hecho, y en fin, vivir cada momento de nuestra vida ante nuestra mortalidad. La culpa nos hace presente el pasado, tal como nuestro ser hacia la muerte nos hace presente el futuro, anticipándolo. Por eso, solo el hombre es, propiamente, mortal. Los animales no mueren, sino que apenas cesan. La muerte no es meramente cesar. La muerte es la posibilidad vivida de que ya no haya más posibilidades para mí. Es la posibilidad de que mi mismo ser sea imposible. Nuestra vida es un entre, y los extremos, la nada del antes y la nada del después, no nos pertenecen. El análisis de Heidegger muestra que el ser que somos cada uno de nosotros se interpreta como esa pura tensión de pasado, presente y futuro que nos constituye. Somos temporalidad. Por eso, el tiempo se revela como horizonte de comprensión del ser. El ser no es permanente presencia, como suponía la tradición metafísica occidental, sino advenir o acontecer. Asumir la temporalidad que somos, sin subterfugios ni distracciones, es lo que nos permitiría apropiarnos realmente de un destino auténtico. Heidegger es sin duda el filósofo más influyente de la época contemporánea y sigue siendo. Su pensamiento ha marcado de una u otra forma a muchísimas generaciones y ramas diferentes de la filosofía en Francia, en Italia, por supuesto en Alemania, también en ocasiones en España y en Hispanoamérica. Es que verdaderamente la influencia de Heidegger ha sido extraordinaria, no solo de la época de Ser y Tiempo, sino también de la época posterior, en que va realizando estudios sobre temas del lenguaje, sobre la idea de cómo el hombre habita el ser. La forma de que habitamos el ser es como poetas, porque el lenguaje impositivo, el lenguaje endurecido, esclerotizado de la ciencia y de la tecnología no sirven para expresar lo que somos al vivir en esa especie de casa lingüística en que habitamos el ser, y eso lo propio es el poeta, es el que logra dar esa dimensión. Los últimos escritos de Heidegger van avanzando, se hacen cada vez más crípticos, más sentenciosos, renuncian, por supuesto, a cualquier pretensión de articulación y de argumentación académica. Son, de alguna forma, ideas no siempre fácilmente comprensibles y lanzadas de forma apodíctica. Se aceptan o no se aceptan. No hay un esfuerzo, digamos, por hacerlas verosímiles por la vía de la argumentación. Es una filosofía sentenciosa, efectivamente, que da mucha y que ha dado, de hecho, mucha inspiración a una serie de filósofos, pero también es vista en algunas ocasiones como una renuncia al proceso de cuestionamiento argumental, racional, que la filosofía ha sido desde su origen y que es todavía para muchos. En cualquier caso, la figura de Heidegger, controvertida, humanamente poco edificante,
vinculada al nazismo, aunque quizá no ideológicamente del todo, sin duda una mente superior y con una obra que aún repugnando fascina, es una de las grandes figuras intelectuales y una de las grandes pensadores, probablemente ya no del siglo XX, sino de la historia.